Cuando el líder africano Ibrahim Traoré es convocado a una sala de justicia estadounidense para responder por sus políticas desafiantes, lo que comienza como un intento por humillarlo se convierte en un enfrentamiento poderoso que invierte las dinámicas del poder global. Con calma, determinación y una verdad inquebrantable, Traoré transforma lo que debía ser su juicio en un momento que desnuda la hipocresía occidental e inspira a naciones alrededor del mundo. Esta es la historia no contada de cómo la negativa de un hombre a ceder ante la presión cambió todo. La sonrisa del fiscal era la propia de un depredador, una exhibición calculada de dientes que decía, «Esto lo voy a disfrutar». El asistente del fiscal estadounidense, Marcus Weston, ajustó su corbata carmesí mientras acomodaba sus papeles, echando miradas ocasionales a la silla vacía del acusado. El Tribunal Federal en Washington, D.C., vibraba de anticipación. Los periodistas susurraban, lápices golpeaban las mesas, cámaras listas. «Escuché que ni siquiera trae equipo legal», murmuró Weston a su colega junior. La joven asintió. «También rechazó a nuestro abogado designado». La sonrisa de Weston se ensanchó. «Perfecto. Pero al final de este día, esa sonrisa desaparecería por completo». La lluvia azotaba las ventanas del tribunal, el cielo oscuro como al anochecer, aunque apenas eran las 10:00 am. Relámpagos iluminaban ocasionalmente los rostros adustos de los manifestantes afuera, algunos apoyando a Traoré, otros condenándolo, todos empapados hasta los huesos, pero dispuestos a no irse. Dentro, la galería se llenaba de diplomáticos, oficiales de inteligencia de civil y medios de comunicación de los 6 continentes. El gobierno estadounidense rara vez convocaba a líderes extranjeros para que respondieran directamente ante la justicia americana. Cuando lo hacía, era tanto un espectáculo como un procedimiento. Se abrió una puerta al fondo de la sala y apareció él, el capitán Ibrahim Traoré, entró solo, vestido con un sencillo uniforme militar verde oliva, sin condecoraciones, sin corbata, sin maletín, sin traductor susurrando en su oído, simplemente un revolucionario de 36 años que había tomado el control de Burkina Faso 2 años antes, erguido con postura perfecta y mirada firme al frente. Varias personas no se pusieron de pie, como exigía el protocolo. Otros murmuraban con tono burlón. «¿Esto es todo?», se burló un diplomático europeo. «Este es el hombre que causa todos los problemas». La voz del oficial del tribunal resonó. Todos de pie para la honorable jueza Eleyanena Richards. La jueza Richards, una mujer con canas y 30 años en la judicatura, tomó asiento y recorrió la sala con la mirada. Sus ojos se detuvieron en Traoré, quien la enfrentó sin pestañear. ¿Qué pasaría por su mente en ese instante? ¿Confusión? ¿Curiosidad? ¿O acaso ya intuyó que esta audiencia sería diferente a cualquiera que hubiese presidido? Si alguna vez han sido testigos de alguien completamente subestimado, dejen un comentario contando qué pasó después. La Corte escuchará ahora el caso del gobierno de los Estados Unidos contra Ibrahim Traoré, jefe de Estado en funciones de Burkina Faso. La jueza Richards ajustó sus gafas. ¿La fiscalía quiere presentar los cargos? Western Rose, con los hombros cuadrados y voz resonante, declaró. Su señoría, conforme a la Ley de Responsabilidad Global de 2023, los Estados Unidos presentan los siguientes cargos: violación de protocolos internacionales de seguridad, desestabilización de alianzas regionales, reestructuración militar no autorizada que pone en riesgo operaciones de la OTAN, e interferencia deliberada en la distribución de ayuda humanitaria. La sala se agitó. No eran cargos criminales en el sentido tradicional. Eran acusaciones políticas revestidas de lenguaje legal. La Ley de Responsabilidad Global había sido polémica desde su creación. Los críticos la calificaban como neocolonialismo en forma legislativa, un método para que las potencias occidentales impugnaran legalmente a líderes que desafiaban sus intereses. Este era su primer caso de prueba importante. «Señor Traoré», dijo la jueza, «¿entiende los cargos que se le imputan?» Traoré se puso de pie. «Entiendo lo que se dice, su señoría». Su inglés era impecable, con un acento sutil. Quienes esperaban un traductor se apresuraron a reconsiderar sus suposiciones. «¿Cuenta con representación legal?» «Me represento a mí mismo», respondió. «La Corte le recomienda encarecidamente
Con respeto, su señoría, interrumpió Trareay suavemente. Si no puedo defenderme por mí mismo, entonces no debería estar aquí en absoluto. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Richards frunció el ceño, pero asintió. Muy bien. ¿Cómo se declara? La expresión de Trowe no cambió. No me declaro culpable ni inocente. Estoy aquí para decir la verdad. El resto es formalidad. Weston esbozó una sonrisa burlona. Esto iba a ser incluso más fácil de lo que pensaba, pero la formalidad estaba a punto de romperse por completo. La fiscalía puede comenzar con el interrogatorio, anunció la jueza Richards. Weston se acercó al estrado, con las manos entrelazadas, detrás de la espalda. Señor Trowe, ¿reconoce la autoridad de este tribunal para cuestionar sus acciones como jefe de Estado? Era una trampa disfrazada de formalidad. Si Trowe decía que sí, renunciaba a su soberanía. Si decía que no, parecía desafiante y poco cooperativo. La sala contuvo el aliento. Traore levantó la mirada lentamente, con una mirada firme. No, había ira ni miedo en sus ojos, solo claridad. No, dijo simplemente. Pero reconozco que el mundo está observando, así que hablaré. Weston parpadeó. Eso no estaba en el guión. Esperaba indignación o sumisión nerviosa, no esa calma y redirección. El fiscal se recuperó rápidamente. ¿Entonces admite que no respeta el derecho internacional? Respeto el derecho que es verdaderamente internacional, replicó Trareay. No el derecho escrito por unas pocas naciones para controlar a muchas. La jueza Richards se inclinó hacia adelante. Señor Trowe, aunque aprecio su postura, debo recordarle que este tribunal opera bajo marcos legales establecidos. Entiendo, su señoría, y estoy aquí voluntariamente por respeto al diálogo, pero no puedo fingir que mi presencia valida el fundamento de estos procedimientos. Algo cambió en la sala. Los periodistas detuvieron sus teclados a mitad de frase. Los diplomáticos intercambiaron miradas. Esto no era un acusado buscando resquicios legales. Era algo completamente distinto, y apenas estábamos comenzando. Weston aclaró la garganta. Centremos la atención en lo específico, ¿de acuerdo? En marzo del año pasado, expulsó a las fuerzas militares francesas que habían estado estacionadas en Burkina Faso para operaciones antiterroristas. Esta decisión precedió directamente a un aumento de la violencia extremista en la región. ¿Cómo justifica poner en peligro a sus propios ciudadanos? Era la carta más fuerte de la fiscalía, presentando a Trowe como alguien que sacrificaba la seguridad por la ideología. El joven líder no respondió de inmediato. En lugar de responder, metió la mano en el bolsillo y colocó algo sobre el borde del estrado del testigo, una fotografía pequeña y gastada. ¿Puedo acercarme al estrado, su señoría?, preguntó. La jueza Richards asintió, superando el protocolo por la curiosidad. Traore le entregó la fotografía. Esta fue tomada 3 días antes de que tomara esa decisión. La jueza examinó la imagen. Su expresión se tornó seria, cambiando sutilmente. Para que conste, dijo. Esto parece ser un pueblo. Hay cuerpos en el suelo. El pueblo de Tinikov, confirmó Trowe. 46 civiles asesinados mientras las fuerzas francesas estaban estacionadas a menos de 20 kilómetros. La 8ª masacre de ese mes. Se volvió hacia Weston. Cuando tomé el poder, mi gente estaba muriendo. No en sentido figurado. Literalmente. Teníamos soldados extranjeros patrullando nuestras calles, pero los terroristas vagaban libres. Las corporaciones perforaban nuestra tierra, pero nuestros niños estudiaban bajo los árboles. Su voz permanecía mesurada, pero ahora había una intensidad, una fuerza controlada detrás de cada palabra. Durante una década nos dijeron que la paciencia era necesaria, que la seguridad llegaría si seguíamos las instrucciones, que la prosperidad vendría si firmábamos los contratos correctos. Gesticuló hacia la fotografía. Esto fue el resultado de esa paciencia. La expresión de Weston se endureció. Incidentes trágicos no justifican desmantelar todo un marco de seguridad. La presencia francesa formaba parte de un acuerdo multilateral. Hubo 2.400 ataques terroristas en mi país durante los 5 años de ese marco de seguridad, interrumpió Trowe. Después de que reemplazamos a las fuerzas extranjeras por nuestros propios voluntarios civiles, los ataques militares cayeron un 60% en 6 meses. La sala se agitó. Eso no estaba en los materiales informativos.
Así que tomé una decisión. Continuó Trowe. No por comodidad, ni para ganar aplausos. Elegí la soberanía, y sí. Rechacé ayuda que venía con cadenas. Miró directamente al fiscal. Sí, eso molesta a esta corte. Tal vez el problema no soy yo, sino el espejo que sostengo. Pulsa el botón de suscribirte si quieres ver más historias sobre cómo decir la verdad al poder. Y no olvides activar la campana. La mandíbula de Weston se tensó. Su confianza fácil se desvaneció. Está diciendo que esta corte, esta nación, es hipócrita, exigió. No lo digo, replicó Trowe. Solo que no pretendo lo contrario. Ahí estaba de nuevo esa silenciosa resistencia. No ira, ni evasión. La verdad expresada con tal simpleza que resultaba difícil de refutar. El bolígrafo de la jueza Richards se detuvo sobre su libreta. Le pedimos al acusado que se mantenga dentro del ámbito de las preguntas. Trowe no se movió. Ni siquiera parpadeó. Lo estoy, dijo. Usted cuestionó mis decisiones. Yo las estoy explicando. Weston caminaba frente al estrado, recalculando. Sus preguntas preparadas de pronto parecían insuficientes. Hablemos del grupo Wagner, dijo finalmente, refiriéndose a la organización de mercenarios rusa. Hay informes que indican que usted ha recibido a sus operativos en su país tras expulsar a las fuerzas occidentales. ¿Cómo es reemplazar un ejército extranjero por otro un acto de soberanía? Era una trampa ingeniosamente preparada. Pero Trare no flaqueó. Tenemos acuerdos de entrenamiento militar con varias naciones, incluyendo Rusia, Turquía e Irán, respondió. A diferencia de arreglos anteriores, estos socios no exigen el control de nuestros recursos, ni dictan nuestras políticas. No establecen bases permanentes, ni ejercen autoridad sobre nuestros ciudadanos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Diferencia no es que extranjeros están presentes, sino quién decide los términos de su presencia. El sudor perlaba la frente de Weston a pesar del aire acondicionado, potente de la sala. Entonces, admite alianzas con gobiernos sancionados por la comunidad internacional. La comunidad internacional a la que usted se refiere representa menos del 20% de la población mundial, observó Trowe. Más allá de su burbuja mediática, existen diferentes perspectivas sobre qué gobiernos merecen sanciones. Un periodista en la tercera fila exhaló con asombro audible. Nadie habla así en una corte estadounidense. Nadie desafía los supuestos fundamentales sobre los que se construyen las preguntas mismas. Pero Ibrahim Trare no estaba allí para jugar según las reglas establecidas. Weston se retiró a su mesa, hojeando papeles con creciente agitación. Su colega junior deslizó una nota hacia él, la leyó, asintió y volvió al estrado. Hablemos de democracia, dijo, recuperando algo de confianza en su voz. Su ascenso al poder no fue precisamente electoral, ¿verdad? Fue un giro predecible, respondió Trowe con franqueza. Cuando las discusiones políticas se vuelven incómodas, se ataca la legitimidad del interlocutor. No, dijo Trowe. Fue necesario. Metió la mano en la chaqueta y sacó otra fotografía doblada. Esta era más clara, a color. 3 niños de pie en caminos de tierra. Casas quemadas detrás de ellos. ¿Puedo?, preguntó a la jueza, que asintió. Así es como lucía la democracia bajo sus líderes preferidos, dijo entregándole la foto. Promesas vacías y tumbas llenas. La jueza Richards examinó la imagen antes de pasarla al secretario del tribunal. Mi pueblo no votó con papeletas, continuó Trare. Votó con confianza, y están observando este juicio. Señaló la sala, a las cámaras, al mundo más allá. Cuando las elecciones se convierten en teatro, cuando los líderes elegidos son marionetas, la verdadera democracia muere. Yo no tomé el poder del pueblo, lo tomé de quienes ya se lo habían robado. La sala guardó silencio. Incluso los periodistas dejaron de teclear. Weston aflojó su corbata carmesí. Eso es una retórica conveniente para cualquier líder de golpe militar, ¿no es así? Dicen que el pueblo lo quiso. ¿Cómo mide ese supuesto mandato? Por primera vez, una leve sonrisa asomó en los labios de Trowe. Cuando camino por las calles de Ouagadougou sin seguridad, cuando las madres nombran a sus hijos con mi nombre, cuando miles de voluntarios se unen a nuestras fuerzas de defensa,
Esos no son datos que pueda cuantificar en sus informes, señor Weston, pero son reales. La jueza Richards alzó una ceja. Señor Trere, aunque la popularidad personal pueda ser gratificante, no aborda las estructuras formales de gobernanza. Con respeto, su señoría, respondió Trere. Cuando su nación enfrentó amenazas existenciales en sus primeros años, también priorizó la supervivencia sobre las formalidades procesales. La historia perdonó esas decisiones necesarias porque sirvieron a un propósito mayor. Enderezándose en su silla, dijo: Solo pido el mismo entendimiento. No nos juzgue por si seguimos cada regla de su manual, sino por si aseguramos un futuro donde las reglas puedan importar. Algo estaba sucediendo en esa sala de justicia que ninguno de los organizadores había anticipado. Las preguntas de la jueza se volvían menos desafiantes y más curiosas. La sala se inclinaba hacia adelante, no en juicio, sino en fascinación. La narrativa se escapaba del control de Weston. Después de un breve receso, Weston regresó con renovado enfoque. Si no podía ganar en seguridad o democracia, tal vez la economía le brindaría un terreno más firme. Señor Trowey, desde que tomó el poder, ha cancelado contratos con múltiples compañías mineras occidentales, ha tomado control de las minas de oro y ha redirigido las ganancias a su gobierno. Estas acciones han costado miles de millones a los accionistas y violado acuerdos internacionales de inversión. Colocó un documento sobre la mesa de evidencias. Este informe detalla el daño económico que sus políticas han causado a negocios legítimos que operaban de buena fe. Trowey miró el documento sin tocarlo. Legítimos, repitió. Elección interesante de palabra. Se dirigió directamente a la jueza. Su señoría, el contrato minero de oro mencionado en este informe asignaba el 92% de las ganancias a la empresa extranjera. Fue firmado por un funcionario que recibió una villa en Mónaco el mes siguiente. ¿Es eso lo que el señor Weston entiende por legítimo? Antes de que la jueza respondiera, continuó. En cuanto a la buena fe, el contrato permitía métodos de lixiviación con cianuro prohibidos en Europa y América. Permitía extracción ilimitada de agua subterránea en regiones propensas a la sequía. Requería que las fuerzas gubernamentales protegieran los activos de la empresa, pero prohibía la inspección de las condiciones mineras. Su voz permanecía calmada, pero sus palabras golpeaban como explosiones silenciosas. No cancelamos esos contratos de su señoría. Los corregimos. Las minas siguen operando. Las empresas siguen obteniendo ganancias, solo que no excesivas. Y ahora nuestros hijos tienen escuelas construidas con nuestros propios recursos. Weston golpeó la mesa con la palma. Así no funciona el comercio internacional. No puede cambiar unilateralmente los términos porque no le gustan. La jueza Richards levantó la mano. Señor Weston, por favor, controle su temperamento. Pero Traer ya estaba respondiendo. Cuando esos términos fueron impuestos unilateralmente mediante corrupción y coerción, corregirlos no es solo nuestro derecho, es nuestro deber. Recorrió lentamente la sala con la mirada. Muchos en esta sala representan naciones que han reescrito las reglas financieras cuando les convenía. Bancos rescatados, deudas perdonadas, términos ajustados. Pero cuando las naciones africanas buscan recalibraciones similares, de repente los contratos se vuelven sagrados. El joven comandante se inclinó hacia adelante. Si la soberanía económica es un crimen, entonces soy culpable. Pero también lo es cada nación que alguna vez eligió el bienestar de su pueblo por encima de las ganancias extranjeras. El diplomático ucraniano en primera fila comenzó a aplaudir suavemente. Un oficial del tribunal le lanzó una mirada de advertencia y se detuvo, pero no antes de que varios otros se unieran brevemente. Weston buscó apoyo en la jueza, pero encontró su expresión inescrutable. El terreno bajo su caso se desmoronaba. Sí, estás aprendiendo algo nuevo sobre política global en este video. Presiona el botón de me gusta ahora mismo y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la soberanía económica debe tener prioridad sobre los acuerdos internacionales? Con los argumentos de seguridad y economía tambaleándose, Weston recurrió a su última carta: las preocupaciones humanitarias. Sus políticas han provocado que varias grandes organizaciones de ayuda suspendan operaciones en Burkina Faso. Médicos Sin Fronteras, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF han reportado interferencias por parte de su gobierno.
¿Cómo justifica obstaculizar la ayuda humanitaria a sus ciudadanos vulnerables? Parecía una pregunta infalible. ¿Quién podría defender bloquear comida y medicinas a quienes las necesitan? Trowe asintió lentamente, reconociendo la gravedad de la acusación. Señor Weston, comenzó. ¿Alguna vez ha visitado uno de estos centros de distribución de ayuda en mi país? El fiscal vaciló. No personalmente. Pero los informes que tengo. Trowe lo interrumpió varias veces, tanto antes como después de asumir el cargo. Se giró para mirar con mayor intensidad a la galería, hablando ahora no solo al tribunal, sino a las cámaras, al mundo entero. Permítanme describir lo que he visto. Trabajadores extranjeros viviendo en recintos con piscinas y aire acondicionado, conduciendo vehículos nuevos que cuestan más que lo que un pueblo entero gana en un año. Oficinas administrativas, que consumen el 60% de los presupuestos de los proyectos. Sistemas de distribución que generan dependencia en lugar de resiliencia. Hizo una pausa para que la imagen calara. No expulsamos a estas organizaciones, señor Weston. Les pedimos que se adaptaran, que compraran comida localmente, en vez de importarla, que capacitaran a médicos burkineses, en lugar de rotar personal extranjero cada 6 meses, que coordinaran con nuestro gobierno, en lugar de operar como autoridades paralelas. Levantó ligeramente las manos. Algunos aceptaron. Continúan su trabajo hoy con mayor eficacia que antes. Otros se negaron. Eligieron irse antes que cambiar. Weston intentó recuperar terreno. Estas organizaciones cuentan con protocolos desarrollados tras décadas de experiencia mundial. Su gobierno inexperto no puede simplemente reescribir las mejores prácticas humanitarias. ¿Mejores prácticas?, repitió Trowe, elevando ligeramente la voz por primera vez. Después de 50 años de estas mejores prácticas, mi país sigue siendo pobre. Nuestros problemas permanecen sin resolver. ¿Cuándo reconoceremos que quizás estas prácticas no son tan buenas como se dice? Un silencio profundo cayó sobre la sala. La ayuda extranjera, tal como está estructurada, preserva las mismas condiciones que dice querer solucionar. Continuó Trowe, con pasión evidente pero controlada. Trata los síntomas mientras protege los sistemas que causan la enfermedad. Buscamos curar, no simplemente manejar las enfermedades de nuestra nación. Incluso Weston pareció momentáneamente sin palabras. La jueza Richards se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Creo que todos necesitamos un breve receso. El tribunal se reanudará en 15 minutos. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Trowe permaneció sentado solo en el estrado, inmóvil como una estatua. Nadie se acercó durante el descanso. Nadie se atrevió cuando se reanudaron los procedimientos. Algo había cambiado. El aire se sentía diferente. La agresiva confianza de Weston había sido reemplazada por una determinación sombría de simplemente completar su interrogatorio sin más daños. Señor Trowe, comenzó. ¿Se arrepiente de algo durante su tiempo en el poder? Era la última trampa. Admitir culpa y debilitar su posición o parecer arrogante e inflexible. Hubo una larga pausa. Sí, dijo finalmente Trareay. La tensión era palpable. Weston se enderezó, sintiendo una posible victoria tras horas de frustración. Pero Trowe continuó. Lamento no haber actuado antes. Lamento haber pensado que el mundo vendría a ayudar cuando lloramos. Lamento haber creído que el respeto se podía pedir. Su voz crecía en intensidad con cada palabra, aunque nunca aumentó el volumen. Debe ganarse o tomarse. Se podía sentir el cambio. La sala de justicia ya no pertenecía a la jueza, ni a los abogados. Pertenecía al hombre que se atrevió a decir lo que nadie más quería. Lamento que murieran niños mientras esperábamos permiso para salvarlos. Lamento que hayamos vendido nuestra dignidad tan barato durante tanto tiempo. Miró directamente a la jueza Richards, ya no como acusado, sino como líder, dirigiéndose a una igual. Pero, sobre todo, lamento que tengamos que tener esta conversación. Que una nación deba justificar su derecho a determinar su propio camino. Que la soberanía se haya convertido en un privilegio y no en un derecho. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles de ignorar y difíciles de refutar. Weston bajó la vista a sus notas, luego cerró la carpeta. Su señoría, dijo en voz baja. La fiscalía no tiene más preguntas por el momento, pero Trowe no había terminado. Este juicio no es sobre la ley.
dijo levantándose. Es sobre la incomodidad. La incomodidad de que una nación africana se atreva a caminar sola. La incomodidad de que hayamos elegido la dignidad sobre la dependencia. Recorrió la sala haciendo contacto visual con periodistas, diplomáticos y observadores. Así que, si debo ser juzgado por devolver el orgullo a mi pueblo, que la historia registre su veredicto con claridad. La jueza Richards abrió la boca para hablar, pero Weston la interrumpió. Su señoría, solicito un receso. Todas las miradas se volvieron hacia él. El fiscal, que había sonreído con tanta confianza al principio, estaba ahora pálido, conmocionado, sin palabras. ¿Un receso?, repitió la jueza Richards. Acabamos de regresar de uno. El gobierno desea revisar su posición sobre ciertos elementos del caso, logró decir Weston. La jueza lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Muy bien. Se levanta la sesión hasta mañana por la mañana. Mientras la sala estallaba en susurros, Trower recogió sus pocos papeles con calma. Había dicho lo que vino a decir. Si esta historia te está impactando, asegúrate de darle me gusta ahora y suscribirte para más contenido, que los medios tradicionales no te mostrarán. La audiencia nunca se reanudó, ni al día siguiente, ni después, ni jamás. La explicación oficial citó complejidades jurisdiccionales que requerían una revisión adicional. El caso fue suspendido indefinidamente, pero para entonces ya casi no importaba. En cuestión de horas, fragmentos del testimonio de 1910 Trower inundaron las redes sociales. Subtitulado en decenas de idiomas, se difundió de plataforma en plataforma, de continente en continente. Elegimos dignidad sobre dependencia. Se convirtió en un grito de batalla. En aulas universitarias, desde El Cairo hasta Caracas, profesores analizaban sus palabras. En los círculos diplomáticos, su nombre comenzó a pronunciarse con cautela en lugar de desdén. 3 días después de la audiencia, miles de manifestantes se congregaron frente al tribunal. Algunos llevaban carteles con la foto de Trower. Otros simplemente sostenían espejos, un gesto simbólico que no necesitaba explicación. CNN emitió un reportaje especial titulado El juicio que salió mal. The Guardian publicó un editorial cuestionando la legitimidad de la ley de responsabilidad global. Incluso Fox News dedicó un segmento preguntando si la política exterior estadounidense se había desconectado de la realidad. En los pasillos del poder, las evaluaciones se revisaban apresuradamente. Los informes de inteligencia que antes descartaban a Traore como otro líder de golpe temporal fueron descartados. Nuevos análisis reconocían una mente formidable, con peligrosas habilidades persuasivas. Ha tocado una fibra, se escuchó decir a un funcionario del Departamento de Estado. Necesitamos entender qué es. Una semana después, Ibrahim Traore regresó a Burkina Faso. A diferencia de su llegada silenciosa a Washington, su regreso fue todo menos discreto. La carretera del aeropuerto en Ouagadougou estuvo bordeada por personas a lo largo de 17 kilómetros. Las mujeres ululaban, los hombres tocaban tambores, niños sobre los hombros de sus padres, ondeando banderas hechas a mano. No vinieron porque se les ordenó. Vinieron porque algo había cambiado. Su líder se había plantado en el centro del poder global y se había negado a inclinarse. Había hablado su verdad sin vacilar, y regresaba, no con vergüenza, sino en triunfo. Para una nación acostumbrada a la humillación en el escenario mundial, ese momento fue trascendental. El vehículo de Trower avanzaba lentamente entre la multitud. Él estaba de pie por la ventana solar, no saludando pomposamente como un héroe conquistador, sino con el puño en alto en simple solidaridad. En el Palacio Presidencial, finalmente se dirigió directamente a la nación. Me llamaron a su corte, pensando que sería juzgado, dijo. Pero no fui yo quien quedó expuesto. La multitud rugió. Creyeron que nuestra soberanía era negociable, que nuestra dignidad tenía precio. Hizo una pausa, recorriendo los rostros frente a él. Se equivocaron. Esa noche, mientras continuaban las celebraciones en toda la capital, Trower se reunió con su gabinete. No había triunfalismo en esa sala, solo un propósito claro y decidido:
Hemos ganado atención, les dijo. Ahora debemos convertirla en acción. El mundo está observando. Que vean no solo nuestras palabras, sino nuestras obras. Se emitieron nuevas órdenes de inmediato. Acelerar el programa de electrificación rural. Duplicar la producción en la nueva planta farmacéutica. Agilizar los proyectos de irrigación agrícola. Trowe entendía que solo la retórica no bastaba. Su actuación en Washington le había comprado tiempo y atención, pero esas eran solo herramientas, no logros en sí mismos. Los efectos se extendieron más allá de las fronteras de Burkina Faso. En un mes, Malí y Níger anunciaron una federación fortalecida con Burkina Faso, uniendo recursos militares y estableciendo un marco común de inversión que priorizaba a las empresas regionales. El gobierno de Chad comenzó a renegociar sus contratos petroleros con empresas occidentales, citando cambios en los estándares regionales de soberanía sobre recursos. Incluso Ghana y Costa de Marfil, tradicionalmente alineados con intereses occidentales, empezaron a hacer ajustes sutiles en sus políticas, insistiendo en un mayor procesamiento local del cacao antes de la exportación y revisando acuerdos de cooperación militar. En las capitales occidentales, se formulaba apresuradamente un nuevo enfoque. El enfrentamiento directo había fracasado estrepitosamente. Se necesitarían nuevas tácticas. No podemos convertirlo en mártir, dijo un diplomático de la UE a su homólogo estadounidense por una línea segura. Pero tampoco podemos permitir que esto se propague. La respuesta fue sistemática. Los medios comenzaron a publicar historias cuestionando el historial de derechos humanos de Burkina Faso. Analistas financieros publicaron predicciones sombrías sobre el futuro económico del país. Campañas en redes sociales destacaban los continuos desafíos de seguridad. Sin embargo, algo había cambiado de manera fundamental. La narrativa ya no podía controlarse desde lejos. Por cada segmento de noticias crítico, decenas de creadores independientes producían contenido celebrando la nueva dirección de Burkina Faso. Intelectuales africanos, que antes permanecían en silencio, comenzaron a hablar abiertamente sobre la influencia occidental. Se encargaron nuevos libros. Se rediseñaron cursos universitarios. Una conversación que antes se limitaba a los márgenes radicales había entrado en la corriente principal. 6 meses después del juicio abortado, un jet privado aterrizó en una pequeña pista fuera de Ouagadougou. Ninguna cámara registró la llegada de Marcus Weston, el fiscal cuya sonrisa desapareció aquel día en la corte. Ningún periodista siguió su camino hasta el Palacio Presidencial. La reunión no estaba en ninguna agenda oficial. Durante 4 horas, Weston se sentó frente a Trowe en una oficina sencilla. Sin asistentes, sin testigos, sin registro de su conversación. Lo que se dijo sigue siendo un misterio. Pero cuando Weston salió, su expresión era solemne, pensativa. Rechazó la escolta militar ofrecida, y en su lugar caminó solo por las calles nocturnas, observando la capital con nuevos ojos. 2 semanas después, renunció al Departamento de Justicia. Su único comunicado público fue breve. Hay momentos en que la perspectiva de uno cambia fundamentalmente. He vivido uno de esos momentos. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas y eventualmente aceptó un puesto docente en un pequeño colegio en Vermont, donde sus cursos sobre derecho internacional se hicieron inesperadamente populares. ¿Te hubiera gustado ser una mosca en la pared durante esa reunión secreta? Deja un comentario con lo que crees que se dijo. Un año después de la audiencia en Washington, Ibrahim Traoré enfrentó su mayor prueba. El progreso había sido real pero desigual. Los ataques terroristas disminuyeron, pero no desaparecieron. Las reformas económicas crearon oportunidades, pero también trastornos. El camino de la soberanía resultaba tan difícil como necesario. En el aniversario de su regreso, mientras se preparaba para dirigirse a la nación, llegó la noticia de un ataque grave cerca de la frontera norte. 30. Civiles asesinados, una escuela incendiada, niños secuestrados. Sus asesores urgieron posponer el discurso. El momento es terrible, insistieron. Dejemos que manejemos primero esta crisis, y luego hablaremos desde una posición de resolución. Tray no estuvo de acuerdo. Esa noche, se paró frente a las cámaras, sin teleprompter, sin texto preparado. Hoy, enemigos de nuestra nación, han
Quitado vidas inocentes, comenzó. ¿Creen que el terror nos forzará a entregar nuestra independencia, a suplicar protección extranjera, a regresar a viejos patrones de dependencia? La nación contuvo el aliento. Se equivocan. No expuso excusas, sino un plan claro. Entrenamiento civil de defensa aumentado, producción acelerada de drones, nuevos, acuerdos de intercambio de inteligencia con países vecinos. El camino que hemos elegido es difícil, reconoció. Si fuera fácil, se habría tomado hace mucho tiempo. Habrá retrocesos, habrá dolor, habrá momentos en que los viejos caminos parecerán más seguros. Su voz se hizo más firme. Pero no retrocederemos, no porque yo lo ordene, sino porque ustedes, el pueblo de Burkina Faso, han probado la dignidad. Y habiendo probado eso, no aceptarán menos. El discurso no fue triunfalista. No ofreció soluciones fáciles ni promesas falsas. Sin embargo, su honestidad resonó mucho más allá de sus fronteras. Líderes de toda África lo citaron como un modelo de gobernanza transparente. Universidades lo incluyeron en sus programas de ciencias políticas. Incluso los críticos reconocieron su claridad moral. El caso del fiscal en Washington había intentado pintar a Traoré como un radical peligroso. En cambio, lo reveló como algo potencialmente más transformador. Un líder dispuesto a decir verdades incómodas, desafiar narrativas establecidas y aceptar las consecuencias de decisiones difíciles. 3 años después de la audiencia que se suponía lo humillaría, Ibrahim Traoré se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, no como acusado, ni como revolucionario, sino como presidente electo. La elección no siguió los modelos occidentales. Incluyó consultas tradicionales en las aldeas, junto con el voto convencional. Priorizó el consenso sobre la competencia. Los críticos la calificaron de imperfecta. Los seguidores la llamaron auténtica. Lo que no se podía negar era la legitimidad que confería. Al acercarse al podio, la Cámara guardó silencio. Ya no era el oficial que tomó el poder en la desesperación. Era un estadista que había ganado su lugar a través del fuego y la convicción. Estimados colegas, comenzó. Vengo ante ustedes no para celebrar victorias, sino para invitar a la cooperación, no como una nación perfecta, sino como una decidida a escribir su propia historia. Habló de nuevas posibilidades. Cooperación sur-sur, que eludía los centros tradicionales de poder. Transferencias tecnológicas que construían capacidad en lugar de dependencia. Marcos de seguridad que respetaban los contextos culturales. El mundo está cambiando, observó. La pregunta es si las instituciones existentes cambiarán con él, o serán reemplazadas por otras que reflejen mejor las realidades actuales. No fue una amenaza, sino una simple declaración de hechos pronunciada por un hombre que demostró el valor de actuar conforme a sus convicciones. Cuando terminó, ocurrió algo sin precedentes. Delegados de países que representan más de la mitad de la población mundial se pusieron de pie en ovación. No solo naciones africanas, sino países de América Latina, Asia y Medio Oriente. Al fondo de la cámara, una mujer de cabello plateado observaba en silencio. La jueza Eleanor Richards, ahora retirada del tribunal, asistía como observadora. Mientras continuaban los aplausos, una periodista cercana le preguntó su impresión. La historia rara vez avanza en línea recta, respondió pensativa. A veces requiere una ruptura para encontrar su rumbo adecuado. Observó cómo Traoré recibía felicitaciones de líderes mundiales que antes lo habrían descartado. Pensábamos, lo estábamos juzgando, añadió. Quizás él nos estaba juzgando a nosotros. La periodista insistió. ¿Cree que el juicio fue un error? La jueza Richards sonrió enigmáticamente. Creo que reveló verdades que necesitaban ser reveladas, aunque no las que esperábamos. Al volverse para marcharse, añadió una última observación. La Corte de la Opinión Mundial emite sus propios veredictos, y aquellos distintos a los nuestros tienden a perdurar. Afuera del edificio de la ONU, una ligera lluvia caía sobre la ciudad de Nueva York. Las pantallas digitales en Times Square parpadeaban con titulares sobre pronósticos económicos y chismes de celebridades. La vida seguía su ritmo habitual. Pero en oficinas gubernamentales y pasillos universitarios, en centros comunitarios y foros en línea, una conversación continuaba.
Una que comenzó en una sala de justicia en Washington, cuando un joven líder se negó a desempeñar el papel que le asignaron. Ibrahim Traore había entrado en la historia no porque tomó el poder, sino porque le habló la verdad al poder. No solo por su nación, sino por todos los pueblos que anhelan escribir su propia historia. Un juicio destinado a humillarlo, lo coronó en cambio. No solo con autoridad, sino con algo mucho más poderoso: claridad moral. Si esta historia te conmovió, compártela ahora con alguien que necesite escucharla, y suscríbete para más contenido que desafía las narrativas que nos dicen que aceptemos. Fin.